Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego, acompañándolos hoy con la reflexión para este fin de semana, un poco complicado en términos de el horario. ¿Por qué? Porque este domingo, ya lo había dicho antes, pero este domingo no, este año, la Navidad la celebramos el lunes. Por lo tanto, la víspera de la Navidad, 24 de diciembre, es domingo. Entonces, el domingo por la mañana todavía estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento, que no lo podemos como sacar de la celebración. Hay que celebrar cuarto domingo de Adviento, ¿sí? Completar el tiempo del Adviento. Y por la tarde estamos celebrando ya la víspera de la Navidad. Yo sé que hay como una urgencia de celebrar la Navidad y la gente, y bueno, y es muy común ahora que tratemos como de saltar etapas, de saltar procesos, de ahorrarnos tiempo, de ser más efectivos, etcétera, etcétera. Hay un peligro en eso y es que no completamos las cosas, sino que nos saltamos debidos procesos necesarios para llegar al resultado de algo. Como sea, lo que quiero decir es que el domingo por la mañana vamos a misa, celebramos el cuarto domingo de Adviento, y si usted decide ir por la tarde a la misa de la víspera de la Navidad, pues vuelve a la iglesia el mismo día. Y si no, pues va el domingo, perdón, el lunes para celebrar la misa el día de Navidad. Como sea su preferencia, yo creo que lo que quieren las lecturas y la liturgia es ayudarnos a comprender más qué significa este misterio que celebramos, el misterio de la Navidad. Entonces, yo quiero como hacer un repaso. Yo no sé si ustedes lo saben, tenemos entonces cuatro diferentes opciones para celebrar la misa, las misas de Navidad. La misa de la vigilia, la misa de gallo, ¿sí? La misa al amanecer y la misa del día. Estas cuatro diferentes misas que tenemos tienen diferentes lecturas, diferentes oraciones litúrgicas, tienen diferentes opciones. Como sea, entonces tenemos cuatro diferentes opciones en la misa para celebrar las misas de Navidad. Tenemos la misa de la vigilia, que es por la tarde, la misa de gallo, la que es como a medianoche, la misa al amanecer y la misa en el día, ¿sí? Todas esas cuatro opciones tienen diferentes lecturas y diferentes oraciones. Y todas, como les digo, nos ayudan a comprender y a celebrar el misterio del nacimiento de Jesús. Entonces miremos un poquito como cuáles son los evangelios que leemos en esas cuatro, en esas diferentes misas. La primera, la misa de la vigilia, el domingo, la víspera de la Navidad por la tarde, noche, anochecer, escuchamos o leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, los versículos 1 al 25, que es la genealogía de Jesús, todos esos nombres complicados de los antepasados de Jesús, las 14 generaciones de uno a otro. Y después la anunciación de el nacimiento de Jesús a San José. Ya lo habíamos dicho también antes, en el Evangelio de Mateo, la anunciación no es a la Virgen María, sino a San José, que esa es una cosa bien bonita, bien interesante. Después, en la misa de gallo, escuchamos o leemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos 1 al 14, que es la narración del nacimiento de Jesús, la que tradicional, que hemos escuchado siempre. Si usted va a la misa al amanecer, la misa muy temprano en la mañana, entonces vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, los versículos del 15 al 20, que es la visita de los pastores a Jesús, cuando se aparecen los ángeles en el cielo gritando, gloria a Dios en el cielo, etcétera, etcétera. Pero si usted va a la misa el día de la Navidad, el 25 de diciembre, al mediodía o por la tarde o inclusive en la mañana, usted va a escuchar el capítulo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, que es la introducción del Evangelio de Juan. Una hermosura de Evangelio, un himno preciosísimo que Juan escribe, no del nacimiento de Jesús, sino que se va como más atrás. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Todos estos evangelios quieren aproximarnos al misterio de la Navidad, al nacimiento de Jesús desde una perspectiva teológica. La perspectiva teológica aquí es que el Dios de la historia, el Dios creador del universo, el Dios que ha prometido liberación al pueblo de Israel, etcétera, etcétera, ahora se hace presente en la historia de la humanidad. Esta es la más grande irrupción de Dios en la historia de la humanidad.
se ha encarnado y se ha hecho hombre, ¿cierto? Para estar con nosotros. Pero además, no solamente que ha nacido, ¿cierto? Sino que todas las circunstancias alrededor del nacimiento de Jesús son dificultades, problemas, retos, etcétera, etcétera. La cosa no fue tan fácil para María y para José. Fueron en medio de muchas dificultades, Dios se hace presente y ahí irrumpe en la historia de la humanidad y se hace uno con nosotros. María y José entonces, a pesar de esas circunstancias y de las dificultades y de los retos, abren en su corazón un espacio para que Jesús nazca, ¿sí? Su voluntad es que este niño nazca, a pesar, como les digo, de las dificultades. Pero además lo presentan también a la humanidad como el Salvador del mundo, como el Salvador de todos los hombres y mujeres. Esos detalles, hay que prestar atención a los detalles también. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, acerca del nacimiento de Jesús, nos ayudan como una catequesis también, y fueron escritos como una catequesis para ayudarle a los discípulos de Jesús a, a entender que este es el gran misterio de un Dios que eligió hacerse hombre en las circunstancias más adversas, en medio de gente muy humilde y muy sencilla. Él mismo se hizo humilde y sencillo para dar a conocer su gloria, para revelar su gloria a todos nosotros. Pero entonces, si usted va a la misa el domingo, el día de Navidad, el 25 de diciembre, entonces usted va a escuchar esta belleza de evangelio, las palabras que tal vez nos sabemos de memoria. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el Evangelio de Juan no hay una narración del nacimiento de Jesús. Juan quiere ir inclusive más atrás, se va más atrás, a la creación de todo. En Arge, en Hologos, en el principio existía la palabra, dice el Evangelio de Juan. Entonces, Jesús, como la palabra de Dios, ¿cierto? Jesús es la palabra de Dios y Jesús, como la palabra de Dios, entonces al hacerse carne, lo que está haciendo es mostrando más bien el deseo infinito y perenne de Dios de estar cerca de los seres humanos. Pero entonces ya no es solamente una cercanía, ¿cierto? Ya no es solo una cercanía, es una inhabitación, ¿cierto? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este habitar del Verbo es hacerse uno conmigo, ¿sí? Es hacerse uno conmigo. De manera que la divinidad se ha manifestado en el mundo a través de Jesús. Y a través de Jesús, la divinidad se ha manifestado en mi vida. De manera que todo lo que pertenece a Dios ya no es extraño para mí. Hace parte como de mi ADN. Todo lo que pertenece a Dios también hace parte de mí, pertenece a mí. Por supuesto que hay un caminar para llegar precisamente como a ese encuentro definitivo y esa unión definitiva con Dios, pero ya no es extraño para mí. ¿Por qué? Porque Él ha decidido hacerse hombre, hacerse un ser humano. Yo no sé si ustedes alcanzan a como a degustar esto. Esto es maravilloso, esto cambia, por supuesto, el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Esto da consuelo, esto da fuerzas cuando vienen las dificultades. Mi Dios habita en mí y ha querido hacerse uno conmigo a través de Jesús. Maravilloso. Les invito entonces para que después de que pasen las fiestas, cuando hayan abierto los regalos y tal vez se hayan recuperado del trasnocho y todo lo demás, vuelvan a alguno de estos evangelios, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas o en el Evangelio de Juan, y degusten el misterio de la Navidad que celebramos nosotros aquí eh, en, en nuestras parroquias, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Yo quiero desearles a todos una feliz y bendecida Navidad. Recuerden que la Navidad empieza el 25. Navidad empieza el 25 de diciembre y se va hasta la fiesta de la Epifanía, más allá del bautismo de Jesús. Todavía entonces vamos a tener un par de semanas más de Navidad para seguir celebrando, para seguir orando, para seguir degustando este cafecito, no, este misterio, este cafecito que me tomo con ustedes hoy. Una feliz y bendecida Navidad para todos. Que el Señor los guarde. Salud. Chao, chao.